Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Alejandra Vega García, el programa de Biología número 2011-01, número 60. La tutora de mi grupo es Ángela María Sastoque. Pertenezco a la Escuela de las Ciencias Básicas de la Tecnología y la Ingeniería en el programa de Ingeniería de Alimentos. En esta breve exposición tocaré el tema de la aplicación de la biotecnología en el maíz. ¿Qué es el maíz? El maíz es un cereal que ocupa el tercer puesto en ventas a nivel mundial, seguido del arroz y del trigo. Es un alimento básico no solo para la alimentación humana, sino que también para la alimentación animal. Se ha aplicado la biotecnología en el maíz con el fin de mejorar su rendimiento y producción en cultivos. Cabe resaltar que un maíz tradicional tiene aproximadamente un rendimiento de 1.6 toneladas por hectárea, mientras que el rendimiento de un maíz modificado ha aumentado 4 toneladas por hectárea aproximadamente. ¿Por qué la implementación de la biotecnología en el maíz? Se da debido a los múltiples problemas en cultivo que tiene el maíz, como la baja producción por hectáreas, los elevados costos de producción, las enfermedades y plagas que lo atacan, pues existen aproximadamente 36 plagas y 41 enfermedades que causan un daño potencial en el maíz. Además que también competimos con maíces subsidiados. ¿Qué es un maíz genéticamente modificado? El maíz genéticamente modificado es aquel al que se le ha realizado cambios genéticos insertando uno o más genes con ciertas características de interés. Se realiza mediante el uso de tecnología de genes o ADN recombinante. Los genes pueden proceder de especies no relacionadas al maíz como bacterias, animales y plantas. Acá tenemos dos tipos de maíz que han sido modificados, como es el maíz resistente a insectos y el maíz con tolerancia a herbicidas. Esta imagen nos da una breve explicación de qué es un organismo genéticamente modificado. Entonces, primero que todo, se va a partir de una bacteria a la cual se le aísla el gen para explotar una o varias de sus características. Luego se da la integración del gen en un fragmento del ADN de la otra bacteria o de lo que se busca modificar. Acá tenemos la explicación: bacteria, gen, fragmento de ADN. Luego el gen se multiplica mediante cultivos de las bacterias. Luego se da una fijación o copia del gen en micropartículas de metal, generalmente en tucteno, en el tejido vegetal. Luego, mediante la presión de gas, se proyectan esas partículas sobre células vegetales. El gen se integra a los cromosomas de algunas células, luego llega el gas y finalmente tendremos como resultado una planta que posee facultades deseadas, como por ejemplo la resistencia a los herbicidas o a los insectos. Esto es un ejemplo del maíz MON 810, al cual se le ha introducido un gen proveniente de la bacteria Bacillus thuringiensis, que es una bacteria del suelo que produce una proteína que lo protege del gusano. Acá tenemos el maíz del cual estamos hablando, que es el maíz con resistencia a insectos. Es una planta modificada genéticamente mediante la biotecnología moderna para defenderse a sí mismo del ataque de insectos. Se usa la tecnología del ADN recombinante. Se modificó el maíz insertando un gen de la bacteria Bacillus thuringiensis que produce en condiciones normales la proteína beta. Esta proteína que se da por esta bacteria habita en el suelo y cuyas esporas contienen proteínas que son tóxicas a ciertos insectos. Un ejemplo es la BT tipo CRID. Esta proteína ataca a las plagas de maíz. Una de las plagas a la cual ataca es al barredor del tallo, que es uno de los insectos más destructivos y con mayor impacto económico en la producción de maíz. Sus ventajas es que proporciona un aumento económico significativo a su cultivo, aumenta la calidad del grano, alimentos con base de maíz beta son más saludables para el consumidor, disminuye el uso de agrotóxicos en cultivos, reduce el empleo de maquinaria agrícola debido a que, ya que no va a tener tanta plaga, va a ser más fácil de controlar, entonces no se necesitará tanta mano de obra para este cultivo. ¿Qué es un maíz tolerante a herbicidas? En este se han desarrollado plantas capaces de tolerar el uso de herbicidas no selectivos mediante el uso de técnicas de biotecnología.
Acá tenemos el maíz TH, tolerante a herbicidas, que ha sido mejorado mediante el uso de la tecnología de ADN recombinante para tolerar la aplicación de ciertos tipos de herbicidas. Se realiza reemplazando la de susceptibilidad por otra que confiera resistencia y permita a la planta tolerar cualquier tipo de herbicida. Se introduce un gen de una bacteria del suelo que produce esta EPSPS tolerante al glifosato, siendo protegida del herbicida y afectando a las malezas. Las ventajas es el control de un amplio espectro de malezas, la seguridad para el cultivo, facilidad de rotación de los cultivos, el mínimo impacto ambiental, la flexibilidad en el control de malezas y la compatibilidad con prácticas de control integrado de plagas y con técnicas de conservación del suelo. Finalmente acá tenemos las ventajas del maíz modificado genéticamente. Favorece un mayor rendimiento en su producción, disminuir el uso de pesticidas, los cultivos tendrían procedimientos menos trabajosos, ya que esos maíces transgénicos traen ya genes incorporados que los hacen más fuertes a ciertas plagas y herbicidas. Mayor producción al ser cultivos más fáciles y más fuertes que no solo se utilizarán para la alimentación, sino que también para la producción de biocombustible. Y algunas desventajas del maíz genéticamente modificado sería que se podría perder la semilla de especies nativas del maíz, la aparición de especies deformes dadas las transformaciones genéticas, sobreproducción de transgénicos, y varía el precio de la semilla o grano de maíz y alergias en el ser humano. Mis referencias bibliográficas utilizadas. Muchas gracias por su atención. Esto sería todo.